después de tanto buscar, por fin tienes frente a ti la casa con la que soñaste. Pero de repente llega ese contrato interminable, lleno de letras pequeñas y términos que parecen otro idioma. El contrato de compraventa es la escritura de compraventa, que es ese último documento que se firma en el día del cierre. Importantísimo que la persona que están vendiendo sean los dueños, los titulares registrales de esa propiedad. No se trata solo de firmar, se trata de entender lo que estás firmando. Imagínate esta escena. Después de tanto buscar, por fin tienes frente a ti la casa con la que soñaste. Ya te ves decorando, viviendo momentos allí, pero de repente llega ese contrato interminable, lleno de letras pequeñas y términos que parecen otro idioma. La emoción se convierte en duda. ¿Y ahora qué hago? En Café con Encanto, Propiedades con Propósito, estamos aquí para quitarte ese miedo y darte claridad. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes contratos inmobiliarios a la hora de comprar una propiedad, qué significan, qué debes mirar y cómo evitar sorpresas. Para ello nos acompaña el licenciado Oscar Rodríguez, junto a Pedro González y esta servidora Mariela Arrojo. Saludos, Oscar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Gracias por la saludos, invitación. Pedro. Y bienvenido nuevamente. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Saludos, muy bien. Saludos, Oscar, y a ti, a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Hoy vamos a hablar de contratos de compraventa. Este es una serie de episodios. En el pasado tuvimos uno sobre contratos de corretaje. Hoy vamos a hablar sobre los contratos de compraventa. Y para eso pues tenemos el licenciado Rodríguez, Oscar, para que nos aclare y nos dé luz legal, desde el punto de vista legal, de todos estos contratos. También en aquel episodio hablamos de los 3 componentes para que un contrato sea válido, que son El consentimiento, objeto y causa. Los principios básicos, ¿verdad?, que te enseñan como abogado en los contratos, ¿verdad?, que son un poquito técnico-legal, ¿verdad? Pero pues dependiendo del tipo de contrato, pues hay un objeto, un bien inmueble, ¿verdad?, que se quiere vender, hay una causa, comprarlo, venderlo, dependiendo, venderlo como vendedor, pues venderlo como corredor, ¿verdad?, o como comprador, y pues ese consentimiento, ¿verdad?, que lo hemos hablado en el episodio anterior, que no puede estar viciado, ¿verdad?, que tiene que tener unos parámetros, ¿verdad?, ese consentimiento ya sea del vendedor o del comprador, para que ese contrato sea válido. En bienes raíces. Normalmente existen, en Puerto Rico existen 2 tipos de contratos principales. Uno que normalmente se usa en proyectos nuevos y otro que se usa, o sea, no uno que se usa en un proyecto nuevo, sino un formato para los proyectos nuevos que tiene que estar aprobado por el Departamento de Asuntos del Consumidor, en caso de proyectos nuevos, y el contrato de lo que conocemos reventa, que son ya contratos estándar. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de opción, los contratos de compraventa, los proyectos nuevos y los existentes? Mira, hay lo que se llama un contrato de opción de compraventa y hay un contrato que se llama un contrato de promesa de compraventa, que en la calle lo llaman mal contrato de compraventa. Digo que lo llaman mal porque no es un contrato de compraventa. El contrato de compraventa es la escritura de compraventa, que es ese último documento que se firma en el día del cierre. Por eso es que el otro no es un contrato de compraventa, sino un contrato de una promesa de compraventa, ¿verdad? Porque yo vendedor, me comprometo a venderte y tú, comprador, te comprometes a comprarme, ¿verdad? Pero todavía no me han vendido, todavía no se ha hecho la transferencia, tú no me has pagado. Así que es un contrato de promesa de compraventa. Los contratos, tanto el de opción de compraventa como el de promesa de compraventa, pues tienen un fin común, ¿verdad?, que es vender un bien inmueble. Usualmente separarlo del mercado, ¿verdad?, dependiendo de lo que ocurra. Para seguir tu pregunta, el contrato de opción de compraventa es el típico en los desarrollos, donde esa propiedad que tú vas a comprar muy probablemente o no está terminada, o no está construida, o está a planes de construir. Todo va a depender, ¿verdad? Y por eso es que siempre, ¿verdad?, pues hablamos de los desarrolladores, porque pues el que construye una propiedad es el que, ¿verdad?, ese vendedor, ¿verdad?, ese desarrollador, el que te lo está vendiendo. Los contratos de opción, dependiendo del tipo de desarrollo, la realidad es que todos están regulados por el Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿verdad? Pero dependiendo del desarrollo, pues va a aplicar uno o el otro, ¿verdad? Hay unos que son un poquito más restrictivos, dependiendo del tipo de desarrollo y las unidades de vivienda
que ese complejo de desarrollo tenga, versus pues, unos más pequeños, turísticos, residencial mixto, condoteles, condominios, ¿verdad? Todo va a depender caso a caso. Pero usualmente el contrato de opción donde tú lo ves en ese tipo de desarrollo, porque pues ya cuando hay una propiedad construida, ¿verdad? Sin unos términos a futuro, pues no, la opción no es tan recomendable, sino pues vamos a una promesa de compra-venta en donde pues aquí ya no hay, ¿verdad? Y esto podemos hablar, ¿verdad? Sin número de cosas, pero parte de la diferencia entre la opción y el contrato de compraventa son las obligaciones de cada cual, ¿verdad? El vendedor está obligado a comprarte, el comprador está obligado a comprarte, pero la opción no necesariamente, porque pues yo te di una opción, yo te di un depósito, pero tienes que cumplir con A, B, C, D, para yo decidir si eventualmente te voy a comprar, y tu vendedor tienes que, a lo mejor, pues, si yo no cumplí con ABCD o comprador no está satisfecho con ABCD, pues ya a lo mejor tenga que rescindir el contrato, devolverte la opción que me has dado, ¿verdad? A diferencia de un contrato de promesa de compraventa, donde pues yo te voy a comprar y sí, yo tengo que inspeccionar la propiedad, yo tengo que verificar que esté todo bien, pero si está todo bien, pues yo me obligo a comprarte. Y si después no te compro, pues estoy en incumplimiento y ese vendedor no necesariamente tenga que devolver ese depósito, ¿verdad? Todo va a depender del caso a caso. Y el vendedor se obliga a vender. Correcto. O sea, es ambas partes. Correcto. El vendedor está obligado a vender y el comprador está obligado a comprar. Correcto. En una promesa de compraventa. En una opción de compraventa, yo estoy opcionando esta propiedad, dando un depósito, analizando si la voy a comprar. No necesariamente, eso no significa que en el contrato de promesa de compraventa, ya una vez yo firmé, yo estoy obligado a comprarte, ¿verdad? También hay un proceso de inspección y de evaluación, pero el de opción es más bien, ¿verdad? Poniéndolo en arroz de habichuela, ¿verdad? Pues estoy pensando si comprarte, ¿verdad? Porque yo quiero que tú me pruebes A, B, C, D. Ahora, yo me obligué que si tú me cumples con estos parámetros y me construyes la casa que yo quiero esto, pues ya yo me estoy obligando a comprarte. No, y a veces también esa dinámica se da cuando los proyectos están en lo que conocemos como preventa, que lo que hay son planos, ilustraciones, renderings, y no hay nada tangible que la persona pueda poder verificar o validar de que eso que está en ese documento es lo que finalmente va a estar sobre el terreno o en la propiedad que va a comprar. Y por eso es que la flexibilidad y por eso es la intervención de DACO para asegurarse de que todo esté bien. DACO también interviene en las propiedades que se venden, que están localizadas fuera de Puerto Rico y se venden en Puerto Rico. O sea que eso también es otra participación de DACO bien importante, y es importante que la gente lo sepa que ahora se está dando mucho esto de comprar fuera de Puerto Rico. Siempre ha existido. Yo personalmente estuve envuelto en una transacción de vender un proyecto en Orlando, Florida, en Kissimmee, exactamente, aquí en Puerto Rico para compradores de aquí de Puerto Rico, y pasé por ese proceso, y un proceso pues bien interesante y bien necesario para proteger al consumidor puertorriqueño. Correcto. El DACO regula, la realidad es que el DACO regula tanto a los desarrolladores como a los corredores de bienes raíces. Correcto. ¿Verdad? Y dependiendo de la transacción que sea y el bien que estás vendiendo y el tipo de bien, pues va a depender la intervención de la agencia. Correcto. Entonces, habiendo dicho lo de los contratos de opción, la diferencia entre los contratos de opción, vamos a concentrarnos ahora en el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es entre dos partes, el que compra y el que vende. En los episodios anteriores que hablamos del contrato de corretaje, es entre el vendedor y el corredor o la empresa, o el vendedor representando una empresa, un corredor. Pero en este caso son dos partes contratantes, que son el comprador que quiere comprar la propiedad y el vendedor que quiere vender la propiedad. Correcto. Importantísimo. Que la persona que están vendiendo sean los dueños, los titulares registrales de esa propiedad. Las partes, eso yo creo que es lo más importante, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes contratantes? El corredor, ¿verdad? Tiene que cualificar a su vendedor y asegurarse que su vendedor tiene derechos sobre su propiedad, ¿verdad? Y ahí vienen las entrevistas y todo, ¿verdad? Tú puedes tener derecho a una propiedad y no necesariamente ser el titular registral. Tú puedes ser un heredero que tú tienes, ¿verdad? Hay un testamento, una declaratoria de heredero que tú dices que esa propiedad te pertenece porque tú eres el heredero de todos los bienes de esa persona, pero a nivel registral no tienes el título, ¿verdad? Pues eso es un detalle que si es así, pues tú sigues siendo la persona que tiene derecho a vender el inmueble y puedes contratar, pero esos detallitos hay que tenerlos en un contrato. Lo mismo con un comprador. Tú vas a comprar, vas a ser tú, vas a ser tu compañía.
estás viendo la propiedad porque la va a comprar tu hijo, la va a comprar tu mamá, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pues es bien importante que estén. O sea, ese firmante tiene que ser la persona con derecho a ser vendedor o comprador, dependiendo de lo que le corresponda. Sí, no, vaya a ser que falte el nombre de uno de los, ¿verdad? En caso de una herencia, falte uno de los herederos, falte la firma, ¿verdad? En cuyo caso tengan que todos firmar y el comprador piensa que todo está bien o el agente corredor piensa que todo está bien porque no hizo ver su asignación, y después cuando llega el momento de que están ya, ¿verdad?, en el otro lado del banco, o ya sea a través, ¿verdad?, de una negociación, un cierre, a punto de cierre. Ahí entonces vienen las sorpresas. Volviendo al consentimiento, o sea, el típico ejemplo es el de las sucesiones. O sea, yo soy el que representa la sucesión, yo soy el que firma, yo soy la que firma. ¿Okay? ¿Qué documento judicial le acredita usted? Porque volviendo al consentimiento, si, ¿verdad?, el término albacea a lo mejor no es muy conocido, ¿verdad?, un término legal, pero un albacea pues es el representante de una sucesión y un testamento así lo acredita. Y pues a lo mejor ese albacea tiene la capacidad legal para firmar un contrato a nombre de todos, pero a lo mejor no. Y si no lo tenía, el día de mañana pues ese contrato puede carecer de validez, incluso del sido declarado nulo, porque esa persona nunca hubo consentimiento, volviendo a la palabra, ¿verdad? Esa persona pues no tenía la capacidad para consentir la transacción. Y un comprador pues está bajo el entendimiento que sí. Y eso, correcto, pues como tú acabas de decir, pues en un cierre, ¿verdad? Todo parece bien. Y cuando hacen estudios de título, de un banco, un financiamiento, ya el caso está un poco más maduro, pues salen estas sorpresitas que son bien desagradables. Sí, sí. Súper desagradables. Inclusive pueden dañar la transacción, ¿verdad? Porque pues sí. La heredero es clásica, o sea, pues faltaba el heredero de fuera y no aparece, pues no se puede. Bueno, o también los divorciados, ¿verdad? Que tú no te aseguraste que ejemplo. Es otro ejemplo, que están divorciados. La persona dice no soy yo, no te menciona de que esa propiedad pertenecía al esposo o la esposa, y también, sorpresa. Si lo queremos complicar un poquito más, podemos hablar de personas solteras que compraron la propiedad, después se casaron con con otra persona, con una persona, se casaron, y después al momento de vender, no necesariamente la propiedad es propiedad de la que la compró originalmente, porque el que se casó eventualmente tiene cierto derecho en la transacción de propietario, ¿correcto? Sí, definitivo, no sé, eso se ve. Lo que revalorizó la propiedad. Mucho más de lo que se imaginan. O sea, y volviendo al tema de lo que la gente por sus dichos dice y lo que en realidad tienen derecho. Esta casa es mía. Bueno, no es tuya porque no es tuya completa. Porque tú la compraste hace 20 años con lo que era tu pareja en aquel momento dado, y ustedes llegaron a unos acuerdos privados, pero eso pues se quedó ahí, y entonces pues 20, 25 años después estás casado o casada, y la vas a vender, tu cónyuge piensa que tiene derecho propietario ahí cuando no necesariamente sea real, ¿verdad? Y, ¿verdad? Podemos hablar de muchos ejemplos, pero se ve mucho. Después de que tengamos la titularidad, que hemos dedicado un poquito de tiempo a eso, viene la propiedad. Bien importante, ¿verdad? Algo que parece obvio, ¿verdad? Tener la propiedad correcta. Algo, que todo el mundo da por hecho de que sí, esa es. Porque tuviste algo, tuviste una estructura, tuviste algo que tenía 3, 2, 4 cuartos, X cantidad de baños, ¿verdad? Tiene un patio, tiene todo eso. Bueno, pues esa es la que yo voy a comprar. Y entonces cuando el papel, pues no necesariamente, ¿verdad?, dice lo mismo. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara que pasó un ejemplo, ¿verdad?, donde pues llegó una venta, llegaron a un acuerdo, hubo una oferta, se aceptó la oferta y vamos al contrato de compraventa. Me envían el contrato de compraventa con una descripción legal y un número de catastro. Cuando yo verifico, pero es que esta no es la propiedad. No, pero esa fue la información que me dio el vendedor. Está bien, pero es que si tú ves el catastro, estamos hablando de una propiedad que tiene 500 metros cuadrados y aquí dice que tiene 5 cuerdas. Pues ya ahí tenemos un problema, ¿verdad? Y grande. Porque está hablando de mucho más, ¿verdad? Y muchas veces lo que ocurre es pues que son segregaciones que no están registradas, ¿verdad? Y pues el vendedor te envía una información, los vendedores no tienen, ¿verdad?, conocimiento necesariamente legal para saber, ¿verdad? Muy de buena fe pueden estar dando otra información de lo que ellos entienden que es la propiedad, ¿verdad? Y a lo mejor pues no lo es. Y por eso es bien, ¿verdad?, esos detallitos, asegurarse. Yo, ¿verdad?, siempre recomiendo más bien a los corredores, ¿verdad?,
asegúrese que tenemos esa propiedad correcta antes de firmar un contrato de compraventa con las dos partes, que aunque el corredor no es parte del contrato de compraventa, sí es el facilitador y el representante del vendedor la mayoría de las veces, ¿verdad? Por lo tanto, esa propiedad tiene que estar bien descrita y asegurarnos que es la propiedad y el número correcto. Yo pienso que un buen corredor de bienes raíces tiene que hacer ese, ¿verdad? Due diligence, esa diligencia. Definitivo. Porque estás trabajando y representando a ese vendedor y vas a vender una propiedad. Así que tienes que estar súper seguro o segura de que lo que tú estás vendiendo es realmente lo que es, ¿verdad? Y lo que tenemos, la descripción que tenemos legal y que legalmente se puede vender. Correcto. Volviendo a lo del título, ¿verdad? Una vez tú tienes título, pero tienes el título de la propiedad correcta, ¿verdad? Se hizo eso bien. O sea, y todos esos detallitos es sumamente importante, ¿verdad? Que se tengan de antemano antes de ir a un contrato de compraventa. Porque uno lo que quiere evitar es ese tipo de controversia. O sea, un comprador no tiene por qué saber que lo que está firmando, y bueno, ahí dice, a menos que un ejemplo como el que le acabo de dar de una cabida, ¿verdad? Pues obvio, es mucho mayor a lo que es, pero un comprador no tiene el conocimiento para saber que lo que está firmando, bueno, pues confía en lo que sus corredores le está diciendo, ¿verdad? Que esa es la propiedad a nivel legal correcta. Es importante también puntualizar aquí que es importante que el corredor expresa lo que conoce de la propiedad. También, quien en última instancia conoce la propiedad es el propietario. Claro. Y es importante pues hacer esa disociación, porque a veces se le quiere adjudicar tanta responsabilidad al corredor de bienes raíces por cosas que realmente no saben porque no se le divulgaron. Y a lo mejor cometió la indiscreción o la omisión de no hacer las preguntas necesarias para poderla llegar a obtener esa información, pero si no la tiene, no la puede divulgar. Claro. O Pedro, a lo mejor hizo las preguntas y el dueño de la propiedad omitió la respuesta. Y entonces también ponen a uno en una posición, ¿no? Porque tú estás pasando la información que ese vendedor te dio. Y también tienes ese otro caso, sí. Y es una situación bien que hay que tenerla con seriedad, tomarla con seriedad y con el detalle que eso... Por eso es que cada corredor tiene que tener su abogado, ¿verdad? Correcto. Y revisar ese tipo de detallitos, porque muy bien estás diciendo, ¿verdad? Pues uno hace las preguntas de rigor, me dieron una descripción legal, me dieron un número de catastro, pues los corredores no son abogados, no tienen, porque claro, después que uno tiene cierta experiencia, ¿verdad? Pues uno aprende, pero no tienen el conocimiento, ¿verdad? Que tiene un abogado para identificar, mira, esa propiedad que te están diciendo es la correcta, ¿verdad? Yo verifiqué y eso es o el CRIM, a nivel contributivo, esa es la propiedad correcta. Hay algunos corredores que son abogados que han brincado la cerca para el lado de acá. Conozco. Y hay otros corredores que no son abogados, pero se pasean entre ellos. No, pero yo creo que sí, yo creo que es muy importante trabajar en equipo el corredor de bienes raíces con el abogado. Claro. Porque como bien expresas, y siempre se lo digo a mis clientes, cuando viene la parte de, ahora que estamos hablando del contrato de compraventa, yo puedo estar representando el comprador y el contrato de compraventa que vamos a utilizar es un contrato de compraventa de la otra compañía, ¿verdad? Yo puedo leer ese contrato y yo puedo a lo mejor ver algunas cosas, ¿verdad? Por la experiencia que llevo, pero jamás a nivel legal. O sea que para mí siempre es súper importante que el comprador tenga un abogado al lado que pueda examinar y que pueda ver todo. Estoy de acuerdo con eso. Y de acuerdo a la magnitud de la transacción también es necesario, o sea, zapatero a sus zapatos. Cada cual asume la responsabilidad de su conocimiento y de su pericia y puede asesorar adecuadamente a las partes basado en el conocimiento técnico y la experiencia que pueda tener. Como tú bien mencionas, todo va a depender caso a caso, ¿verdad? O sea, tú puedes tener un corredor que es abogado y tiene los conocimientos de abogado, pero al final del día él no está haciendo el abogado de la transacción, está haciendo el corredor. Y él está velando por los intereses como corredor, no como abogado. Claro que puede asesorar, le dice, bueno, son principios básicos legales, pero él no te va a asesorar, ¿verdad? Como abogado, sino como corredor, por más que conozca él o ella, ¿verdad? Por eso es que siempre ese abogado va a depender quién lo necesite también, ¿verdad? A lo mejor lo necesita el corredor, a lo mejor necesita el vendedor, a lo mejor necesita el comprador. Todo va a depender, ¿verdad? Caso a caso y la magnitud de la transacción. Sí, porque yo he tenido casos donde hemos firmado, o sea, estamos negociando el contrato de compraventa, están verificando las cláusulas, donde el vendedor tiene su abogado y donde el comprador tiene su abogado, y a veces hasta, ¿verdad? Dependiendo del tipo de transacción que estemos haciendo,
terminan hasta los abogados hablando entre sí para poder poner todas esas cláusulas para entonces proceder Ponerse de acuerdo, claro. a ponerse de acuerdo, dependiendo de la transacción. Hay unas que son un poquito más fáciles, hay otras que son un poquito más complejas. Correcto. Y deben de tener su abogado. Todo va a depender, ¿verdad? Hay transacciones, a mí usualmente pues, los casos me llegan o a nivel de antes de contrato o después de contrato, ¿verdad? Todo va a depender. Y pues caso a caso, ¿verdad? Pues un contrato, una transacción sencilla de un vendedor, un comprador, ¿verdad? No, el abogado a lo mejor a ese nivel de contratación no tiene que intervenir mucho si ese corredor ya tiene, ¿verdad? Los muñequitos claros y dice, mira, pues yo no necesito el abogado porque pues, aquí no hay ninguna controversia, aquí está todo el mundo claro, ¿verdad? Hubo una oferta, se aceptó. Y ya entonces vienen donde mí cuando ya vamos a lo que va después del contrato, que eso pues, lo hemos hablado en otro episodio. A diferencia de, mira, aquí hay muchas lagunas, no entiende, ya ahí a lo mejor pues, necesita una asesoría legal porque pues volviendo a lo mismo del episodio anterior, o sea, pues, los contratos lo primero que hay que hacer es leerlo, ¿verdad? Las partes tienen que leerlo. Pero a veces cuando lo leen, pues dice, pero yo no entiendo esto, pero ¿qué es esto del CRIM? ¿Qué es esto del registro? ¿Qué es esto de un gravamen? ¿Cómo que hay gravámenes? Pero es que la propiedad, pues, ya son términos legales que a lo mejor, pues, por más conocimiento que tenga un corredor, pues sí necesitan un abogado que los asesore para que esa persona esté tranquilo de lo que está firmando. Y ¿verdad? le traduzca a veces y le traduzca, correcto. conceptos técnicos Correcto. Que como decimos, que se lo ponga en arroz y habichuela, se lo diga en arroz y hachuela para que mismo sea bien fácil. Para nosotros son familiares, pero a una persona, ¿verdad? Le llaman persona legal, o sea, que no tiene el conocimiento legal que tiene un abogado o un corredor de bienes raíces. Y pues sí, ahí la intervención de un abogado, pues yo diría que indispensable para evitar controversias en un cierre. No, y la otra, siguiendo los diferentes componentes, lo más sencillo es el precio y el depósito de buena fe. Es la garantía de la ejecución del contrato. Llegamos a las contingencias del contrato. Importante. ¿Cuáles son las contingencias frecuentes? Las contingencias frecuentes, que esté contingente a que la propiedad tase, ¿verdad? El precio acordado. Yo creo que esa es en casos de financiamiento. En casos de financiamiento es bien importante y es a veces la que más negociación a veces tenemos que hacer, la parte de la tasación. La parte del periodo que ese comprador tiene X cantidad de días para hacer una inspección también, que eso es sumamente importante, que todo comprador sepa que tiene derecho por ley de inspeccionar su propiedad, a pesar de que la propiedad se esté comprando quizás en las condiciones tal cual como están, que eso podríamos abundar más en otro episodio. Y la tercera es que está sujeto a que la persona pues cualifique, que el banco le pueda dar ese financiamiento para la compra de la propiedad. Hay otras contingencias también, como cuando la persona tiene que vender para poder comprar. También. Se pone esa contingencia. Cuando los términos del contrato no están claros. Cuando hay un problema a nivel, ¿verdad?, legal, los contratos, como he dicho anteriormente, ¿verdad?, pues el papel aguanta lo que uno le ponga, ¿verdad? Y después que no vaya en contra de la ley, la moral, el orden público, pues uno pacta lo que uno quiera pactar. Y todo bien lindo hasta que el momento hay una controversia. No, pero es que eso dice ahí, no, eso no fue lo que yo entendí que decía ahí. Entonces, pues ahí acabamos en un procedimiento probablemente judicial de incumplimiento de contrato, en donde un juez o una juez es la que va a tener que determinar qué es lo que decía ese contrato y a favor de quién estaba esa cláusula. O cuál era la intención. Y a eso es lo que iba, ¿verdad? Pues, y siempre, ¿verdad? El tribunal lo que va a ver es cuál es la intención de las partes, ¿verdad? Que cuando se redactó ese documento, qué era lo que realmente querían decir. Ahí dice algo, pero qué era ¿verdad?, lo que estaba detrás de eso. Por lo tanto, pues, como uno quiere evitar esos problemas, pues ser lo más claro posible en los contratos. Y cuando son contingencias, pues esa contingencia me parece que esté bien clara, que es esto y no era otra cosa, ¿verdad? Y que todo el mundo esté claro, ¿verdad?, de lo que es esa contingencia. Que sea lo más específica posible. Correcto. Lo más clara posible. O sea, que todo el mundo esté claro de que no haya ningún tipo de duda, pregunta, como que es tal cual está escrito aquí. Correcto. Sí, muchos detalles. Por ejemplo, ¿quién escoge el notario? Esa es la clásica. Esa es la clásica. ¿Quién escoge notario y quién va a pagar qué? ¿Quién va a pagar lo otro? ¿Verdad? Porque pues hay muchos costos legales y no legales, ¿verdad? Pero la mayoría legales en este tipo de transacción, esa es la cláusula, ¿verdad? La básica. ¿Quién va a ser el abogado de cierre? ¿Quién va a ser el notario? ¿Verdad? ¿Verdad? Para los que no sepan, pues, los abogados
para ser notario en Puerto Rico tú tienes que ser abogado, ¿verdad? Porque se te requiere cierto conocimiento. Pero el abogado de cierre, el abogado notario de cierre, no representa ni a vendedor ni a comprador. Eso es bien importante que lo enfatice porque siempre no lo entiende. No lo entiende. Lo puede escoger vendedor o comprador. Eso no tiene nada, ¿verdad? Alguna parte lo va a escoger y alguna parte lo va a pagar. Representa al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es correcto, ¿verdad? No representa ninguna parte, sino al Estado a nivel de que el notario y el abogado de cierre valida que la transacción es legal y cumplen derecho. Por eso es que dicen que representa al Estado, porque pues estas son las reglas que el gobierno te impone para una transacción de este tipo y tú tienes que asegurarte de que cumpla con eso antes del cierre, en el cierre y después del cierre. Y por eso es la importancia, ¿verdad?, de ese abogado en lo que es un contrato de compraventa, que preferiblemente yo soy el de los que recomienda que ya esté pactado en el contrato de compraventa quién va a ser o qué bufete o qué oficina va a ser, quién lo va a seleccionar y quién lo va a pagar. No necesariamente el que lo selecciona, ¿verdad? El uso y costumbre es que quien lo selecciona lo paga, pero eso no necesariamente todo, como hablamos ahorita, es negociable. Y volviendo, ¿verdad?, aunque nos estamos un poquito desviando, los contratos de opción de desarrollo, pues a veces en los desarrollos el abogado que bregó el desarrollo va a ser abogado del cierre porque es el que conoce el proyecto, pero lo va a pagar el comprador y lo escogió el vendedor, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, y es uso y costumbre, ¿verdad? Y por razones que podemos abundar después. Más allá de eso están los costos. No es lo mismo pagar el abogado que pagar los costos, ¿verdad? Y va a depender. Usualmente el vendedor paga uno y el comprador paga otros. Siempre a lo que le conviene a uno, ¿verdad? El vendedor paga los sellos, los comprobantes de esa escritura original porque pues él está vendiendo la propiedad, está transfiriendo, le conviene que se complete. Y el comprador paga la inscripción porque le conviene que esté a nombre de esa persona y que esté inscrita a nombre de esa persona. Pero volviendo a lo mismo, todo es negociable. Todo es negociable. Puede el vendedor incurrir en todos esos gastos, como así puede ser el comprador que incurre en todos esos gastos. Yo creo que la negociación va a estar influenciada en qué tipo de mercado estamos. Porque definitivamente, si estamos en un mercado de compradores, aplican una regla no escrita, y si estamos en un mercado de vendedores, aplican otras reglas no escritas. Y a base de en qué mercado estemos es que aplican cuán flexible yo estoy o cuán disponible está un vendedor de asumir gastos del comprador o viceversa. Correcto. Y el tipo de propiedad, el tipo de transacción, las contingencias también, o sea, las contingencias de los costos, ¿verdad?, tienen mucho que ver con las otras. O sea, no es lo mismo un comprador cash ¿verdad? Cuando hablamos de un comprador cash, ¿verdad?, que no hay un financiamiento, sino que tiene el capital para comprarlo, que una persona que está financiando y está preaprobado hasta X cantidad y cualquier incremento en costos para ese comprador, pues le puede afectar su préstamo y pues todo va a depender. Sí, la compra. El otro día yo estaba hablando con un amigo que me estaba diciendo, no, porque la diferencia entre las transacciones, en las compras cash y las que no son cash. Y yo le dije, oye, para el vendedor todas las transacciones son cash. Claro. Porque en todas él recibe un cheque. Ahora hay que ver. En la mayoría. Hay que ver. La mayoría, ¿verdad? Un pago. Hay que ver de quién es el pago. Si se lo está haciendo un banco, es un cheque certificado que le está dando el banco. Si se lo está dando el comprador, es un cheque certificado que le está dando el comprador. Sí, que para el vendedor no importa si el comprador va a financiar o le va a pagar en efectivo, para él es lo mismo al final. Es lo mismo, lo único de diferencia es que el banco se va a demorar un poco más porque tiene que hacer una serie de investigaciones y de... Todo es cuestión de tiempo, pero la facilidad de que va a recibir o el pago que va a recibir la persona es la misma. Pero a nivel de contrato sí hay una diferencia importante. Digo, hay varias, pero eso que acabas de decir es la fecha. Un vendedor sí puede distinguir entre lo que es un financiamiento y una persona que ya tiene la capacidad económica para comprar, porque no es lo mismo una persona que necesita un periodo de inspección, verificar sus cuentas y comprarte, que una persona que tiene que pasar por un procedimiento de un préstamo hipotecario, que puede tomar meses, ¿verdad? Sí, puede tomar 90 días. Correcto. 30, 60, 90 días o más. Versus una persona que te puede comprar una propiedad en 2 semanas, correcto. Y eso a los vendedores a veces, ¿verdad? Tengo un caso reciente con un vendedor, ¿verdad? Que se me ha hecho difícil explicarle esa diferencia porque pues se hizo un contrato a 45 días sujeto a una extensión, ¿verdad? Si no estaba listo de 15 días más. Y entonces, bajo el entendimiento de esa persona, pues él está... tiene 45 días, tiene 45 días, tiene 45 días. No tiene 45 días necesariamente porque si el día 45 su banco le dice
dice que no está listo todavía, pues tienes una extensión, ya el contrato estipula eso. Y a veces no, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? El reto de los abogados y los corredores de orientar a nuestros vendedores, ¿verdad? De por qué es la diferencia en un financiamiento con alguien que ya tiene la capacidad económica sin necesidad de involucrar a un banco. Pues yo creo que nos traicionado el tiempo otra vez. Vamos a dejar las escrituras para el otro próximo episodio y ahí cerramos el ciclo de la transacción de bienes raíces, desde el contrato de corretaje, el contrato de compraventa que lo discutimos hoy, y las escrituras de compraventa, que ya es la consumación de todo el proceso. El último contrato. El último. Se supone. Y nada, le invitamos a las personas que se suscriban al canal, al podcast de Café con Encanto, que nos comenten, porque siempre todos los comentarios los leemos y los contestamos. Y se mantengan pendientes, porque en un próximo episodio vamos a hablar del asunto de la escritura. No, estoy segura que van a tener muchísimas más preguntas referentes al contrato de compraventa que no tocamos, ¿verdad? Porque hablamos de algunos temas, pero hay otros más súper importantes dentro de ese contrato. Hay muchos temas y ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Estamos disponibles en Caribbean Legal Advisors, lo que necesitan, se pueden comunicar con nosotros, porque pues, hablamos bien poquito, ¿verdad? Y todo va a depender, como dijimos, de caso a caso, y para eso estamos disponibles. Oscar, ¿A qué teléfono? Exacto, ¿a qué teléfono te pueden contactar? 787-946-9400, o me pueden escribir oscar@clawpr.com. Importante, no, importantísimo. Y lo vamos a estar poniendo también para las personas que nos estén viendo, ¿verdad? En YouTube. Van a tener ahí el email y el número de teléfono para que te puedan contactar, que es muy importante. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Pedro. Como ven, no se trata solo de firmar, se trata de entender lo que estás firmando. Ese conocimiento es lo que realmente protege tu inversión y tu tranquilidad. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que esté pensando en comprar una propiedad. Y no olvides seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para información valiosa. Recuerda que saber más siempre vale más. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.